Saludos, mi nombre es Jonathan Contreras, estudiante de la asignatura de Derecho Mercantil 2 e integrante del grupo número 5. Nos corresponde exponer el cheque. Iniciaré con el origen y la definición de esta palabra. En materia de cheque, el derecho venezolano contiene muy pocas disposiciones al respecto, ¿sí? Ahora, respecto al origen de la palabra, hay dudas respecto al origen de la palabra cheque. Sin embargo, la opinión más difundida dice que proviene del inglés y que tiene su origen en la palabra exchequer. En los tiempos medievales, el rey daba una orden a través de un papel que era entregado a sus acreedores. Mediante este papel autorizaba a su tesorería, denominada en ese momento exchequer, a pagarle determinada suma de dinero, ¿sí? Incluso todavía en algunos países se le llama al ministro de Hacienda el canciller del exchequer. Otros dicen que el origen de dicha palabra es persa o árabe. Sin embargo, el origen de la palabra proviene del inglés, como ya lo expliqué. Ahora vamos a la definición. La definición nos dice que el cheque es una orden de pago que tiene muchas afinidades con las letras de cambio. En el caso del derecho venezolano, en el cheque está incorporado una orden de pago dirigida a una institución de crédito o en este caso a un comerciante. La persona que tiene grandes cantidades de dinero disponible dirige a través del cheque una orden a la institución de crédito o en su efecto al comerciante para que se le pague, ya sea a favor de sí mismo o a favor de un tercero, utilizando como medio el cheque. Existen cheques de gerencia o de caja que son librados contra el librador mismo. Y en el caso del derecho venezolano, las disposiciones del cheque están contenidas en el Código de Comercio, ¿sí? Y considera o toman en cuenta las disposiciones del Código italiano. Los dejo con mi siguiente compañero para continuar desarrollando el tema del cheque. La naturaleza jurídica del cheque radica en que es un instrumento de pago. Su circulación es ocasional. Las formas de emisión del cheque son dos: al portador y a la orden. Al portador cuando no se encuentra identificado el beneficiario, en consecuencia se paga a la persona que lo presente. A la orden cuando se encuentra identificada la persona a favor de la cual fue extendido el cheque. Buenas tardes, mi nombre es Zaida Araujo. Continuaremos hablando del cheque. Mi punto: ¿qué debe contener el cheque? ¿Cuáles son sus requisitos formales? Como ya sabemos, el cheque es un documento mercantil, es un instrumento de pago. Su basamento legal lo encontramos en el Código de Comercio venezolano. Sus requisitos formales: debe llevar nombre de la entidad bancaria, la fecha de emisión, monto. El monto debe ir en letras y en números, sin enmiendas ni tachaduras. Debe llevar nombre del beneficiario, lugar de pago, firma del emisor y número de la cuenta corriente. Ahora bien, según circular número 104 del Banco Central de Venezuela, BCV, las chequeras ahora tienen un formato único que entró en vigencia a partir del 1 de octubre del 2015. Este nuevo formato se denomina cheque único. Entre los elementos más notorios, el cambio más evidente que se ve es cheque único, justo después del código de cuenta del cliente. Entre otros elementos también tenemos que todos los cheques, el formato de la letra en los campos a completar deben ser en mayúsculas. Otro elemento, el logo bancario que figura en la parte inferior del papel debe incluir el capital suscrito y el nombre de la oficina mercantil de la entidad. Y por último, podemos decir que el campo de la firma debe identificarse con la palabra firma o firmas. Para finalizar, les puedo decir que hoy en día el cheque prácticamente ya no se usa. En dado caso, los usuarios le están dando un uso para sacar efectivo. Y en el comercio se está utilizando muy limitado.
para pagos que superan los montos límites de transferencias electrónicas del banco solamente. Entonces vuelvo a recalcar que ya prácticamente el cheque no lo estamos utilizando. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Samantha Flores y yo les voy a hablar sobre las diversas clases de cheques. En primer lugar tenemos el cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. En primer lugar deben mencionarse desde estos aspectos los cheques cruzados con dos líneas paralelas sobre el anverso que pueden ser pagados solamente. En caso de cruzado general a un banco y en caso de cruzado especial a un banco designado, o si este es el mismo librado a un cliente suyo. Esto significa que el banco no debe pagar en efectivo al portador del cheque, sino que deben solamente abonarlo en su cuenta. En efecto, supongamos que alguien haya sustraído este cheque y lo deposite en un banco. Es verdad que el banco no puede pagarle en efectivo, pero si el ladrón abre una cuenta corriente en este banco, él le acredita la suma a su cuenta y el ladrón en un futuro puede sustraer la suma acreditada. En segundo lugar tenemos el cheque de viajero y la carta acreditada, también llamada carta de crédito. En el derecho venezolano faltan disposiciones sobre los cheques de viajeros librados, no solo contra las sucursales y corresponsales del librador debe probar y hubiese comunicado el extravío o la satisfacción sin demora al establecimiento más cercano del librador o de uno de sus corresponsales. El proyecto de ley general de títulos, valores y operaciones bancarias incluye disposiciones sobre el cheque de viajeros. En caso de revocación intempestiva o de no pago de la carta por los corresponsales, cuya causa podrá comprobarse por medio de protesto, según en el artículo 501 del Código de Comercio. El tomador tendrá en contra del dador una causa por daños y perjuicios. Podrá tomar una acción sobre los daños y perjuicios. ¿Sabían ustedes cuál es la diferencia entre un cheque viajero, uno cruzado y uno librado a favor del librador? Yo soy Jocelyn Fernández y acá se los explico. En primera, el cheque viajero son emitidos por entidades bancarias o organismos financieros no bancarios como Visa, Mastercard o American Express. Permiten ser canjeados por dinero en efectivo en otro país. Además, pagar con ellos en algún comercio. Se puede añadir dinero para alcanzar el monto, inclusive recibir vuelto en caso de que el cheque exceda el precio de los productos. A diferencia del dinero en efectivo, cada uno de los cheques viajeros está seriado y posee el nombre y los datos del titular, de modo que nadie más puede utilizarlos. Estos tienen las mismas características de un cheque librado contra sí mismo y de un pagaré. Su pago queda subordinado a la existencia del título del momento de la prestación de una doble firma del adquirente. El librador debe satisfacer al adquirente e importe de formularios extraviados o sustraídos si no se estampa la firma. En el cheque cruzado son cheques con características especiales que no se encuentran aún en el Código Civil venezolano, pero a los cuales se refiere la Ley Uniforme de Ginebra regulada en el artículo 37 y siguientes. En primer lugar, los cheques cruzados son los que tienen dos líneas paralelas sobre el verso, que pueden ser pagados solamente en casos de cruzado general a un banco y en caso de cruzado especial al banco designado, o si este es el mismo librado a un cliente suyo. Esta institución proviene del derecho inglés y la otra es de origen alemán. Esto se trata del cheque con la cláusula para abonar en cuenta. Esto significa que el banco no debe pagar en efectivo en caja, sino abonarlo en la cuenta de este. Este cheque tiene una protección relativa, puesto que si el cheque ha sido sustraído de un legítimo dueño, puede abrir una cuenta corriente en este banco y que se le acredite la cuenta a dicha cuenta.
El cheque librado a favor del librador. Este se da en principio por una relación jurídica entre el librador, cliente de un banco, y dicho banco, en virtud del cliente, puede emitir cheques a cargo del banco. El cheque se abre una cuenta corriente en el banco, posteriormente se entrega una libreta de cheques y se obliga a pagarlos siempre que tenga fondos o que haya establecido un adelanto de dinero por parte del banco. La obligación del banco frente al cliente será de pagar los cheques emitidos por este. Esta relación se llama relación de cobertura. Como último tip adicional acerca de los cheques, al momento de emitir un cheque, bien sea cruzado o no, siempre hay que anotar la fecha a partir de la cual se puede cobrar y el monto, ya que te tienes que asegurar de que al tener los fondos suficientes en tu cuenta para poder cubrirlo, porque si no se tienen los fondos y va la persona a cobrarlos y es protestado por el banco, es un delito y te puedes meter en graves problemas. Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Terán y hoy voy a hablar sobre el cheque de pago. En Venezuela, el cheque de pago es un instrumento de pago ampliamente utilizado en las transacciones comerciales debido a su rapidez y seguridad. La ley de cheques establece que un documento debe contener elementos esenciales como la denominación cheque, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del beneficiario, ya sea el portador o normativo, la fecha y el lugar de la emisión, la firma del librador, entre otros. En caso de que un cheque sea presentado para su cobro y sea devuelto por falta de fondos, se considera un cheque sin provisión de fondos. Esta situación puede acarrear consecuencias legales para el librador, quien está obligado a cumplir con el pago correspondiente. Además, existen plazos específicos para la presentación y cobro de los cheques, tanto con el portador como normativas con el fin de garantizar la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Es importante destacar que en Venezuela existen mecanismos legales para resolver disputas relacionadas con cheques con el protesto por falta de pago. Este procedimiento permite al beneficiario del cheque reclamar el pago ante el notario público en caso de que el librador no cumpla con su obligación de pago. Algunos puntos claves sobre el cheque de pago son los elementos esenciales. Para que un cheque sea válido, debe contener elementos esenciales como la denominación de cheque, la orden condicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del beneficiario, ya sea el portador o normativo, la fecha y el lugar de emisión de la firma del librador, entre otros, como ya lo mencioné anteriormente. 2. Responsabilidad del librador. El librador del cheque es la persona que emite el documento y se compromete a pagar la cantidad estipulada. En caso de falta de fondos en la cuenta para cubrir el cheque, el librador puede incurrir en responsabilidad legal. 3. Plazo de presentación y cobro. Existen los plazos específicos para la presentación y cobro de los cheques en Venezuela, tanto para los cheques al portador como para los normativos. Cumplir con estos plazos es fundamental para garantizar la validez del documento. Protesto por falta de pago. En caso de que un cheque sea devuelto por falta de fondos, el beneficiario puede recurrir al protesto por falta de pago como mecanismo legal para reclamar el monto correspondiente. En conclusión, el cheque de pago en el derecho mercantil venezolano es un instrumento financiero clave en las transacciones comerciales debido a su eficiencia y seguridad. Es fundamental que al emitir un cheque se cumplan todos los elementos esenciales requeridos por la ley de cheques, como la orden incondicional de pago, la identificación del beneficiario, la fecha y el lugar de la emisión y la firma del librador. Es importante destacar que la responsabilidad del librador es garantizar que existan fondos suficientes en la cuenta para cubrir el monto del cheque emitido, ya que por falta de provisión de fondos puede acarrear consecuencias legales, asimismo al cumplimiento de los plazos de presentación y cobro. Es crucial para la seguridad y validez del cheque evitar posibles problemas en su cobro.